En el silencio opresivo del cementerio de la Almudena. Bajo el sol implacable de un otoño madrileño que no perdona ni a los vivos ni a los muertos. Isabel sintió como el mundo se contraía alrededor de su pecho. El ataúd de su abuelo, don Mariano Torres, descendía lentamente a la tierra. Y con él parecía enterrarse el último hilo de lealtad familiar que le quedaba. No había lágrimas en sus ojos. Solo una rabia sorda que le quemaba la garganta. Su padre, don Leandro. Un hombre de negocios curtido en las intrigas de las altas esferas madrileñas. Se acercó al abogado con una expresión que fingía dolor pero ocultaba cálculo. El sobre se abrió con un crujido seco. Y el cheque por 35 millones de euros flotó en el aire como una promesa rota. Esto es para Isabel Torres, anunció el abogado con voz temblorosa. Pero antes de que ella pudiera tocarlo, Leandro lo arrebató. Lo levantó como un trofeo maldito y, con un mechero que sacó del bolsillo de su traje impecable, lo prendió fuego. Las llamas devoraron el papel ante los ojos de todos, parientes lejanos, socios de negocios, incluso la hermana de Isabel, Elena, que se limitó a bajar la mirada como si el viento se llevara el humo de su propia vergüenza. Nadie dijo nada. Nadie se movió. El cheque se convirtió en cenizas que cayeron al suelo como copos de nieve negra. Y con ellas, Isabel sintió que su nombre se desvanecía en el aire. Pero en el bolsillo interior de su chaqueta, envuelto en una servilleta de un bar de carretera, había otro sobresellado con la firma de Mariano. Si intentan quemarlo, ábrelo. Le había susurrado su abuelo un mes antes. En su lecho de muerte. No lo abrió allí. No les daría el gusto de un espectáculo. Salió caminando, pasando por las lápidas centenarias que parecían murmurar secretos familiares. Y se juró que el silencio sería su arma más afilada. El viaje de regreso a su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés fue un tormento lento. Como una herida que se abre poco a poco. Isabel no durmió esa noche. Se sentó en el borde de la cama, con la luz mortecina de una lámpara que parpadeaba como su pulso. Y buscó su nombre en Internet. Nada. Ni en los registros civiles. Ni en las bases de datos de la Seguridad Social. Su servicio en el Ejército Español. Aquellos años en misiones en el Sahel donde había aprendido a sobrevivir al desierto y a la traición. Había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. El pánico se transformó en furia cuando, al amanecer, condujo hasta la sucursal del Banco de España donde su abuelo había depositado el fideicomiso. La empleada, una mujer de mediana edad con gafas que resbalaban por su nariz, tecleó su DNI y frunció el ceño. Lo siento, señora Torres. Pero su cuenta está marcada como inactiva. Figura como fallecida. Isabel se rió. Una risa amarga que sonó como un eco en la sala vacía. ¿Fallecida? Estoy aquí. Respirando. Pero la mujer se limitó a encogerse de hombros, citando normativas de la ley de enjuiciamiento civil. Fuera del banco. El sol de Madrid golpeaba las aceras como un martillo. Pero Isabel sentía un frío interior que nada podía calentar. Su familia no solo la había desheredado, la habían borrado legalmente. Como se borra un error en un balance contable. Llamó a un antiguo compañero de armas. Un sargento retirado que conocía los vericuetos burocráticos. Isabel. En los archivos militares te tienen como inactiva por evaluación psicológica. Dicen que sufres de episodios disociativos. Confusión de identidad. Firmado por un tal doctor Fernández. Que juro que no existe en ningún registro médico que yo conozca.
La rabia se acumuló como nubes de tormenta. Pero Isabel no gritó. El silencio era su escudo. Y la traición de su padre y su hermana. Su combustible. Días después. El peso del sobre en su bolsillo se volvió insoportable. Lo abrió en la soledad de un café en la Plaza Mayor, donde el bullicio de turistas contrastaba con su aislamiento interior. Dentro. Documentos notariales auténticos, transferencias de acciones de la Fundación Humanitaria de Mariano Torres Vida. Una entidad que ayudaba a veteranos y familias desfavorecidas en toda España. No era solo dinero, era control. Era legado. Y al fondo, una llave de latón con un número grabado, 17. Lanoford estaba escrito en el reverso. Pero en España no había tal lugar. Isabel recordó, era el nombre en clave que su abuelo usaba para un almacén discreto en las afueras de Barcelona, donde guardaba cosas que el mundo no debe ver hasta que sea necesario. Condujo toda la noche, atravesando autopistas que serpenteaban como venas abiertas, hasta llegar al edificio gris y anodino. La guardiana. Una mujer de pelo cano y mirada suspicaz. La guió por pasillos fríos sin hacer preguntas. La llave encajó perfectamente en la caja 17. Dentro, carpetas selladas. Un pendrive y una nota, si te han borrado. Esto te reconstruirá. No perdones. Pero no te pierdas en la venganza. Los documentos revelaban emails entre Leandro y un abogado corrupto. Planes para falsificar evaluaciones psiquiátricas y sellar registros bajo la excusa de incapacidad mental, según el Código Civil español. Mariano lo había descubierto todo. Había grabado reuniones secretas donde su hijo lo traicionaba por codicia. Por el control de la hipo de la fundación que valía millones. Isabel sintió un nudo en la garganta, no era solo dolor por la pérdida, sino por la confirmación de que su familia la veía como una mancha en su perfecto linaje. Su hermana Elena. Siempre la preferida. Había firmado como testigo en algunos papeles, vendiendo su alma por un lugar en la mesa familiar. La furia se densa como el humo de un incendio forestal en las sierras. Isabel no corrió a los tribunales aún, sabía que el sistema español, con sus lentos engranajes judiciales, favorecía a los poderosos como su padre. En cambio, filtró el vídeo de Mariano a un periodista independiente de El País. ¿Si estás viendo esto?, decía su abuelo con voz ronca pero firme. Grabado en su villa de la Costa Brava. Es porque han intentado silenciar a Isabel. Pero ella es el seguro. No el error. El vídeo se viralizó esa noche, rebotando en redes sociales como una granada. Por la mañana, los titulares estallaban, el patriarca Torres acusa a su hijo de fraude desde la tumba. La bolsa de Madrid tembló, las acciones de Torres Vida cayeron en picado. Leandro emitió un comunicado negándolo todo, llamándolo un malentendido emocional. Pero Elena se quebró primero. La llamó esa tarde. Voz temblorosa, Isabel. No sabía que iría tan lejos. Papá dijo que era para proteger la herencia familiar. Isabel no respondió con palabras, colgó, dejando que el silencio hablara de su decepción. La traición de Elena dolía más que la de su padre. Porque provenía de alguien que compartía su sangre, que había jugado con ella en los jardines de la finca familiar en Andalucía, pero que eligió el lado equivocado por miedo a perder su estatus. El clímax llegó en el juzgado de primera instancia de Madrid. Una sala austera donde el eco de los tacones parecía acusar a los presentes. Isabel entró con Poebe reemplazada por una abogada feroz. Doña Pilar, que presentó las pruebas, documentos originales, grabaciones, emails que probaban el fraude documental y la supresión de identidad bajo la ley de patrimonio. El juez
Un hombre de cejas pobladas y expresión impasible. Escuchó el vídeo de Mariano en silencio. La intención es clara. Dictaminó. Se congela la hipo de Torres Vida. Se inicia investigación penal por falsedad documental y apropiación indebida. Leandro no miró a Isabel, sus manos temblaban sobre la mesa. El precio de su arrogancia. Elena lloró en silencio. Pero no defendió a nadie. ¿Fuera? Los medios esperaban como lobos. Pero Isabel no habló. Ganar no era euforia, era un vacío lleno de cicatrices. Usó el fideicomiso recuperado para fundar a Herencia Reclamada. Una organización en Barcelona que ayudaba a veteranas y herederas borradas por familias manipuladoras. Ofreciendo apoyo legal y psicológico. No lo hizo por gloria, sino por el dolor que la impulsaba. Cada mujer salvada era un golpe a la traición que sufrió. Meses después, Leandro enfrentó cargos federales en la Audiencia Nacional. Su imperio desmoronándose como un castillo de arena bajo la lluvia. Elena perdió su puesto en la Junta, vagando por Madrid como un fantasma de su antigua vida. Isabel. En una casita junto al mar en Cádiz. Recibió una carta anónima: tu historia me salvó de rendirme. Gracias por no callar. Cerró los ojos, sintiendo el viento salado. Y comprendió el precio: la venganza no la había liberado del todo. Pero le había devuelto su nombre. En España, donde el honor familiar es un lazo que ata o estrangula, Isabel eligió romperlo. Pagando con soledad pero ganando verdad.